última clase de gestión era justamente la última unidad que va para este primer parcial, que es la unidad 3. Si después pueden leer el resumen de la clase, ya lo pasé hoy, súper completo, están las diapositivas y todo lo que dijo el profesor en clase está tomado nota, así que sirve como de guía. Bueno, ¿qué es lo central de esta unidad? Va a ser el uso de datos para la gestión. Entonces, como veíamos en la clase, a mí me pareció muy interesante esto, por ahí el dato va a ser un elemento discontinuo, ¿verdad?, que encontremos que representa algún hecho, ¿sí? Ese dato, lo bueno, ¿de dónde se lo obtiene? Bueno, de las unidades de observación, de determinadas variables que se definan, ¿sí?, para obtener los datos. Con esos datos, una vez que se los procesa, son útiles. ¿Por qué? Porque nos brindan información. Esa información nos ayuda a obtener conocimiento y, bueno, y ese conocimiento, sabiduría. Eso es como partir del dato a la sabiduría. Lo importante acá va a ser utilizar las herramientas de la estadística descriptiva para poder procesar los datos y obtener la información. Ustedes recuerden que, bueno, lo dijo el profesor en clase y también lo habíamos visto el año pasado en estadística. La estadística está, por un lado, la estadística descriptiva, por otro lado, la estadística inferencial. Nosotros vimos solamente la estadística descriptiva y para lo que sirve puntualmente es para mostrarme una foto, por así decirlo, de mi situación actual, del hoy, ¿sí? Me resume, o sea, me muestra el resumen de cómo a través de mis datos yo puedo mostrar cómo está mi situación, ¿sí? Bueno, lo primero que vimos en clase, ¿se acuerdan? Hicimos un trabajo práctico donde nos contaban el caso de un caso de egresados de una facultad que teníamos puntualmente 10 egresados, acá yo ya lo pasé a una hoja de cálculo, y se les preguntaba distintas cosas, como el año de egreso, la edad, el género, el área de estudio, si estaba empleado o no, cuál era el nivel salarial y el nivel de satisfacción que iba del 1 al 5, ¿sí? Bueno, si a nosotros nos presentan los datos así, es como una tabla donde están los datos y nosotros tenemos que poder procesar esta información, estos datos, digamos, para obtener información que nos sirva para la gestión. Entonces, si usamos la variable descriptiva para esto, lo primero que tenemos que poder identificar son las variables que se presentan en la información brindada. En este caso, por ahí tenemos lo que es egresado, que se identifica con el número del 1 al 10, esas serían las unidades de observación. En este caso, los egresados, quienes brindan los datos, ¿sí?, de las otras variables. ¿Cuáles son las variables que podemos identificar en esta tabla? El año de egreso, la edad, el género, el área de estudio, el empleo, el salario y el nivel de satisfacción de los egresados. Lo más importante, lo primero que se hace en cualquier estudio estadístico es poder clasificar esas variables. Meli, sí. ¿Se le llama de otra manera que no sea variable o solamente variable? Solamente variable son características, ¿verdad?, de tu conjunto de datos o de tus unidades de observación de donde vos estás. ¿La frecuencia se saca a partir de las variables? La frecuencia se saca a partir de la variable. Ahora lo vemos. Porque vos primero identificás cuáles son las variables que tenés bajo estudio. En este caso son todas las que están en la tabla menos egresado. ¿Por qué egresado no va a ser una variable? Porque esa es tu unidad de observación. De cada egresado que vos tenés de esta universidad, obtenés los datos o distintas características que representan las variables, que van a ser el año de egreso, la edad, el género, el área de estudio, si está empleado o no, etc. Entonces, lo primero que hay que poder hacer es una clasificación de estas variables, ¿sí?
La clasificación más grande, o sea, más distintiva que se puede hacer de una variable es entre variable cuantitativa y variable cualitativa. La variable cuantitativa, por supuesto, va a ser la que como resultado el valor de la variable tome un número, un valor numérico. Por eso son variables cuantitativas. En este caso, si yo tengo este cuadro con estas variables, ¿cuáles se les ocurre que son variables cuantitativas? Y la edad. Fecha de egreso. La fecha, el año de egreso. De egreso. Bien. La edad. La edad que cobran. Y lo que cobran. El nivel salarial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque obtengo... No. Porque es el código. Exactamente, obtengo números como resultado de la variable para cada unidad de observación, entonces son variables cuantitativas. ¿Satisfacción también o no? Bueno, la satisfacción en realidad es una variable cualitativa que está transformada, codificada en números para poder ser tratada, pero en realidad el nivel de satisfacción yo lo podría poner acá como el 1 como muy bajo, el 2 como bajo, el 3 como más o menos, el 4 como bueno y el 5 como muy bueno. ¿Entendés? Sí. Entonces, es como que la codifico a una variable cualitativa para trabajarlas con números para que sea más sencillo, pero no es una variable cuantitativa, no es de naturaleza cuantitativa. Se la trabaja como cuantitativa a partir de la codificación. Exactamente. Ok. Pero es una variable de naturaleza cualitativa porque el nivel de satisfacción no arroja como resultado un número. ¿Sí? Entonces, lo que arroje un número, por ejemplo, si yo te pregunto cuál es tu nivel salarial, si te estoy preguntando el valor, no me vas a decir bueno, muy bueno, sino me vas a dar el valor, 750.000 pesos en este caso, 680.000 en este caso. La respuesta sí o sí es un número, ¿sí? Y la edad también, por supuesto, va a ser un número. Y de ahí, bueno, el año de egreso también en este caso es un número, los egresados no es una variable. Ahora, las otras variables que tengo presente acá, como el género, el área de estudio, si está empleado o no, y el nivel de satisfacción, van a ser variables cualitativas, porque la respuesta a esa variable de cada unidad de observación no es un número, sino una característica. Por ejemplo, el área de estudio puede ser ingeniería, ciencias económicas, ciencias sociales, derecho, medicina. Todas esas son categorías de la variable área de estudio, ¿sí? Y que son las respuestas que pueden dar los egresados. En el caso de empleo, por ejemplo, la pregunta es, ¿estás empleado o no? Entonces la respuesta es sí o no. En el caso que la variable tenga como respuesta solamente dos opciones, vamos a estar en presencia de una variable dicotómica, ¿sí? Porque es o una opción u otra opción, ¿sí? Entonces el empleo o sí está empleado o no está empleado, no puede estar más o menos empleado, ¿sí? Por ejemplo, el género, bueno, acá siempre hablando del sexo biológico, o va a ser femenino o va a ser masculino. Entonces, no tenés otra alternativa, es una variable dicotómica, ¿sí? Después, por ejemplo, el área de estudio no va a ser dicotómica porque tenés muchas opciones de respuesta. Tenés distintas categorías dentro de esa variable. Entonces, ejercicio para la casa, busquen variables y traten de clasificarlas. Pero es sencillo, sobre todo esta gran clasificación de que si van a ser cuantitativas o cualitativas. Porque a su vez, por ejemplo, dentro de la variable cuantitativa, que van a ser las numéricas, yo puedo tener variables que sean continuas o discretas. ¿Cuándo va a ser continua una variable cuantitativa? Por ejemplo, la edad es una variable continua, porque si bien yo puedo decir tengo 34 años, en realidad tengo 34 años, tantos meses y tantos días. O el peso 57 kilos. Bueno, no, peso 57,189 kilos, ¿sí? Se las trata por lo general como discretas, pero
las que estén referidas en una cuestión de tiempo, siempre van a ser variables continuas. Y después, por ejemplo, el año de egreso, si estamos hablando de años, sí o sí va a ser algo discreto, porque no he egresado en el 2018,5, ha egresado en el año 2018. O la más común, la cantidad de integrantes de una familia. Pueden ser 2, 3, 4, 10, pero no puede ser 5,6, ¿verdad? Esa como la gran clasificación dentro de las numéricas o cuantitativas. Y dentro de las cualitativas puedo tener variables que sean ordinales, es decir, que sigan un orden. Por ejemplo, el nivel de satisfacción sí sería una variable cualitativa o categórica ordinal. ¿Por qué? Porque el nivel de satisfacción 5 es más alto que el nivel de satisfacción 1, ¿o no? Tienen un orden. Entonces, sí es una variable cualitativa ordinal. Y después puedo tener variables cualitativas que no sigan un orden, o sea, que sean nominales, que va a ser, por ejemplo, el área de estudio, porque no es que ingeniería es más importante que ciencias sociales o derecho está por encima de medicina o por encima de ingeniería. No, no tienen un orden. Entonces, no las puedo ordenar. Las tengo que tratar a cada una como está, ¿sí? Dicho esto, se clasifican las variables, lo primero que se hace en un estudio de estadística, y lo segundo que se hace, y más importante, es armar la tabla de frecuencia. Ahora viene Ceci lo de la tabla de frecuencia. ¿Qué va a ser una tabla de frecuencia? Va a ser una tabla que me sintetice cada una de las variables con sus frecuencias absolutas, que cuando hablamos de frecuencia absoluta hablamos de la cantidad, ¿sí?, de egresados que cumplen con esa condición o esa característica de la variable, esa categorización, y puedo sacar también la frecuencia relativa o porcentual para poder expresar esos números en porcentaje. En la estadística, por lo general, todo lo que se presente siempre va a ser porcentualmente. ¿Por qué? Lo decía el profesor, si yo estoy haciendo un análisis de datos de 500 estudiantes, por ejemplo, tengo una base de datos de 500 estudiantes y estoy viendo los años de egreso, yo voy a decir 200 estudiantes egresaron en el 2019. No me dice demasiado. En cambio, si yo digo el 35% de los estudiantes egresó en el año 2019, ya puedo dimensionar un porcentaje de ese total, ¿sí? Entonces, siempre expresar en términos porcentuales o relativos es más efectivo a la hora de mostrar la información. Eso para que tengan en cuenta. Vamos a ver cómo se hace una tabla de frecuencia de alguna de las variables. Acá voy a insertar. Ya tenía hecho acá. Bien. Constituye una tabla de frecuencia. Lo primero que yo tengo que tener en cuenta es que voy a dividir en columnas, la vamos a hacer muy sencilla la tabla de frecuencia, y voy a poner la variable, la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. Entonces, elijan alguna de las variables. ¿Cuál quieren que tratemos? Por ejemplo, la carrera. Genial. Entonces, elegimos de variable a la carrera, ¿verdad? Yo pongo acá variable, voy a trabajar con la carrera. ¿Cuáles son las posibles carreras que yo tengo? Tengo que poner todas las categorías en la tabla de frecuencia. Ciencias sociales, derecho, voy a poner ciencias económicas, ingeniería, medicina, ingeniería, creo que no me falta ingeniería y ninguna otra, ¿no? sí, abogacía. Derecho, ahí está, acá. Ahí tengo todas. Ciencias sociales, ciencias económicas, ingeniería, medicina y derecho. ¿Cuántas categorías tengo acá yo? Son 5. O sea que dentro de esa universidad que está bajo estudio hay 5 carreras, ¿verdad? Ahora, si yo quiero saber
cuántos alumnos pertenecen a la carrera de Ciencias Sociales, tengo dos formas de hacerlo. En este caso, que estoy analizando 10 datos, puedo directamente contar y decir, a ver, ¿cuántos son de Ciencias Sociales? Cuento acá cuántos identifico que son de Ciencias Sociales y digo, acá hay 1 y 2, ¿verdad? Y pongo el número 2. Esa es la frecuencia absoluta. ¿Cómo se lee esa frecuencia absoluta? 2 alumnos pertenecen a la carrera de Ciencias Sociales. 2 egresados, perdón, estamos hablando de egresados, ¿verdad? Otra forma de hacerlo que a mí me gusta porque yo trabajo mucho, esto es una hoja de cálculo, no es el Excel, es la hoja de cálculo de Google, a mí me gusta crear las tablas, por eso no, el profe lo hizo con tabla dinámica en Excel, eso también lo pueden practicar, no hay problema, pero a mí me gusta implementar las fórmulas. Entonces, yo necesito que me cuente de esta tabla, obviamente ahora estoy trabajando con 10, es muy sencillo, pero si estoy procesando 800 datos, ¿qué fórmula podría utilizar para que me cuente la cantidad, que es la frecuencia absoluta, la cantidad de egresados que pertenecen a la carrera de Derecho? Voy a poner igual, contar, sí, abro paréntesis, selecciono, y selecciono acá Derecho, la celda donde está Derecho. Aprieto Enter y ya me lo hace solo. Esa es la maravilla, ya me cuenta todo. Paren que acá hay uno que no me está contando del todo. Porque acá ingeniería son 2. Y acá. Vos tenés que... No sé si quieren que los veamos con fórmula, pero bueno, en el examen, si llega a tomar algo así, no van a ser más de 10 datos, así que directamente lo pueden contar, ¿sí? Pero cuando porque no nos va a dar una tabla de 200 datos para por eso, pero cuando se procesa un volumen importante de datos, y bueno, hay que utilizar fórmulas. Después les paso si quieren la fórmula, así la ven, porque está bueno para procesar datos. ¿Qué es lo importante acá? La pregunta es, en el examen, ¿hay que hacer la tabla de frecuencia por cada variable que nos den para sacar información? Sí, si vos querés, sí, lo ideal sería armar una tabla de frecuencia por cada variable, porque la tabla de frecuencia es por variable. Esto que me da a mí acá no es una tabla de frecuencia, es simplemente la información de los datos. Yo para poder procesar... La dinámica que decías recién. La tabla dinámica se la utiliza en Excel y es para que te arme las tablitas así. Ajá. Pero también necesita fórmulas. También, claro, esa no le pones fórmulas, sino directamente seleccionas, pones armar tabla dinámica y ahí le vas poniendo qué variable querés que te la tome y que te cuente, no te sume. Eso es lo fundamental de una tabla dinámica. Pero bueno, la Rosy se ríe, pero ya la sabe hacer. Sí, escúchame, pero yo creo que dijo el profesor que no iba a dar algo así hecho para que nosotros analicemos. No creo que tengamos tiempo de hacer el árbol, el objetivo y todo. No, justamente eso es lo que nos va a dar para que hagamos. El árbol, el análisis con las tablas. Yo creo que va a ser el examen así porque a nosotros Rocha nos dijo clarito en el recreo que no va a haber teoría. Son 3 casos para analizar. Claro, o sea que ahí tenemos nosotros que volcar todo lo que hemos estudiado. Me parece que se fue la Meli de nuevo. Bueno, Rosy, más allá que no te pida la tabla de frecuencia, sobre todo para las compañeras y compañeros que hace mucho no ven estadística, está bueno que lo entiendan porque capaz que o te da una tabla de frecuencia y te pide que de ahí vos saques la frecuencia relativa, o te da la información y te pide que armes una tabla de frecuencia si te lo puede pedir. Entonces, o te da los datos y vos los analizás, pero bueno, no sabemos exactamente cómo va a ser, y está bueno por ahí que
lo tengan en cuenta, entiendan cómo se sintetiza esta información, ¿sí? Porque la tabla de frecuencia me sirve eso, para sintetizar la información. Armamos esta igual rapidito y pasamos a lo otro, pero para que vayan teniendo en cuenta. Siempre el total de datos me tiene que dar, ¿cuánto me tendría que dar en este caso? ¿Cuántos egresados tengo? 10. 10, ¿verdad? Entonces siempre el total de datos va a ser la cantidad de unidades de observación que yo esté analizando. En este caso son 10 egresados. Y la frecuencia relativa, ¿cómo la voy a obtener? Dividiendo cada valor de frecuencia absoluta en el total de datos. ¿Sí? Y ahí yo lo pongo relativamente, que si a esto lo multiplico por 100, obtengo los porcentajes. ¿Sí? Yo ahora lo voy a poner así, y acá me queda frecuencia relativa, acá le voy a poner frecuencia porcentual. ¿Vos estás Sí. compartiendo pantalla? Porque no estoy viendo nada. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Vos estás compartiendo pantalla? ¿Sí? ¿No se ¿Y ve? cómo no? No, yo no estoy viendo nada. Yo veo quiénes están. Sí, sí se ve. Sí se ¿A ve. dónde está la pantalla? Ahí. Bien. Entonces, de nuevo, si yo lo veo en forma porcentual acá, no es lo mismo que yo vaya a la rectora de esta universidad y le diga 2 egresados, me va a preguntar, pero pará, ¿de cuánto es la muestra? ¿Qué representa ese 2? No tiene mucho sentido. A que yo le diga, de la muestra que hemos tomado de egresado, el 20% pertenece a la carrera de Ciencias Sociales. ¿Vieron? Entonces, esto me permite mostrar la información de una forma más accesible y útil para la toma de decisiones. Bien. ¿Y cómo se llamaba la frecuencia que iba sumando la primera con el segunda, la segunda con la tercera? Vamos con esa es la frecuencia acumulada. Ok. ¿Sí? La frecuencia acumulada lo que me permite a mí es ir sumando a la frecuencia anterior, le puedo sumar, ¿verdad? La siguiente, y ahí voy armando la frecuencia acumulada. Fíjense que ahí nunca voy a tener total. Porque acá no puedo sumar todo este total, sino llega a la última categoría con el 100%. La frecuencia acumulada, Ceci, ya que lo traes, es muy útil, pero cuando la variable es, por ejemplo, cualitativa ordinal. ¿Por qué? Porque en este caso, por ejemplo, ¿qué pasa? Yo puedo decir, ¿para qué me sirve la frecuencia acumulada? ¿Cómo hago una interpretación? Hasta el 60% de los egresados va a la Facultad de Ciencias Económicas. No tiene ningún sentido. En cambio, si yo estaría haciendo la tabla de frecuencia del nivel de satisfacción, sí tendría sentido, porque esa tiene un orden. Entonces, si yo empiezo con el nivel de satisfacción más bajo, que es 1, y el más alto lo dejo abajo, digamos que es 5, yo puedo decir, bueno, por ejemplo, que acá tengamos un nivel de satisfacción. No es así la de nivel de satisfacción, son distintos los datos, pero si yo acá tuviese la de nivel de satisfacción, sí podría decir, mira, hasta el 60% de los egresados tiene un nivel de satisfacción 3, que representa un vaso menos. ¿Sí? La acumulada es muy útil para cuando la variable es cualitativa ordinal. Practiquen, hagan la tabla de frecuencia del nivel de satisfacción y ahí van a ver que ahí vos con la frecuencia acumulada sacás datos. Porque vos decís, bueno, mirá, hasta el 80% tiene un nivel de satisfacción bajo. Tenemos que mejorar eso. Por ejemplo, dicho eso, si yo quiero mejorar, por ejemplo, el nivel de satisfacción, bueno, tengo que pensar, justo me viene acá como anillo al dedo, de qué variable puede depender ese nivel de satisfacción, ¿sí? Entonces, en ese caso, bueno, ya vemos esta tabla, pero previo antes de eso, quiero decirles que las medidas resúmenes, que es lo que pide en el segundo práctico, que ya lo vamos a ver, que son la media, la mediana y la moda, esas son las de posición central,
solamente las puedo sacar de variables cuantitativas. No puedo sacar promedio de una variable cualitativa. Yo no puedo sacar el promedio de las carreras. No puedo sacar el promedio del género. No puedo sacar un promedio de si está empleado o no. ¿Sí? Porque son variables cualitativas. Solamente de variables cuantitativas voy a poder sacar las medidas resúmenes. ¿Qué son las medidas resúmenes? Como la palabra los dice, son medidas que me van a mostrar la información de los datos de forma resumida. Y ahí se dividen entre las medidas de posición central, las medidas que no son de posición central, no lo hemos visto en clase, tengo medidas de dispersión o variabilidad. ¿Cuál es lo importante de eso? Que yo, capaz que a mí me presentan como la otra, por ejemplo, si a mí me presentan estos datos, ¿sí? Que esta era la otra base de datos de los expedientes, yo veo y digo, no entiendo nada, no sé qué información puedo sacar de ahí. En cambio, cuando veo las medidas resúmenes, ya eso me muestra una foto de cómo es la situación de mis expedientes. ¿Cuál es el promedio? ¿Cuál es el desvío estándar? ¿Cuál es el rango? ¿Cuál es la moda? ¿Cuál es la mediana? Todo lo analizo con las medidas resúmenes. ¿Sí? Entonces, que eso sí va a pedir en el examen. Capaz que no calcularlas, capaz que las da, pero sí hay que saber interpretarlas. Eso es lo fundamental. Las medidas resúmenes de posición central, yo las dejé puesta acá, son la media, la mediana y la moda. Las tres medidas de posición central, tanto la media, la mediana como la moda, representan promedios. Lo más común, por supuesto, es sacar la media y decir en promedio, porque así se interpreta la media. Los egresados cobran tanto, ¿sí? Pero las tres medidas sirven como medidas promedio. Sobre todo la media y la mediana. La moda es como la que menos se utiliza, ¿sí? ¿Cómo saco la media? ¿Cómo saco un promedio? ¿Quién lo va a decir? Sumo todo y divido la cantidad de datos. Exactamente, suma de todos los datos, ¿verdad? Dividido en la cantidad de datos. Entonces, si no me llega a dar la media en el examen, ¿la puedo calcular? Sí o no. Sí. Esa no es complicada. Entonces, si yo quiero sacar, por ejemplo, vamos a sacar las medidas de posición central de, ¿les parece la edad? Voy a trabajar con la variable edad. ¿Sí? Entonces, si yo voy a trabajar con la variable edad, quiero sacar la media, ¿qué tendría que hacer acá? Sumar todos los valores, todas las edades de los 10 egresados. ¿Cuántos datos voy a sumar? 10. 10. Sumo todos estos valores y lo divido en 10, que es la cantidad de egresados. Y me da el promedio de edad. Acá, que es 28 años. ¿Sí? Sí. ¿Cómo se interpreta este valor? Simple. En promedio, los egresados, yo le voy a poner acá encuestados, pero no sé cómo se han obtenido los datos. Encuestados o, bueno, consultados. Directamente. Claro. En promedio, los egresados tienen, vamos a poner así, tienen 28 años. 20, pues. 28 años, ¿verdad? Sí. A todo esto yo no le saqué la ficha ahí si esta era la edad de egreso o la edad que tienen. No, la edad de ellos. La edad de ellos, ¿verdad? La edad de ellos. Bueno, si ahí tenemos duda, por ejemplo, si yo dudo en el momento del examen y digo, che, no sé si es la edad de ellos o de egreso, voy y le pregunto al profesor. Si me dice, no, es la edad que han egresado, bueno, voy a poner en promedio los egresados, egresaron. De la facultad egresaron a los 28 años, ¿sí? ¿Qué tienen que tener en cuenta acá? Justo este valor da un valor exacto, da 28.
Si la media daría, por ejemplo, 28,5, la dejo con ese valor, ¿sí? Por más que la edad no pueda ser 28,5, no me aparezca un dato con 28,5, las medidas resúmenes se las deja con el valor, con el resultado que da el cálculo. Por ahí ustedes dicen, no sé, estamos analizando la cantidad de hijos que tenemos y da 4,9, y vos decís, nadie puede tener 4,9 hijos, no importa, es una medida de resumen. Se la deja así, ¿sí? Acá da justo entera, pero si les llega a dar 28,5, no la redondeen, la dejan como 28,5. Ahora, la mediana. ¿Qué es la mediana? La mediana es el valor central, de mis datos, ¿sí? ¿Qué representa la mediana? Me va a decir, como es el valor central, me va a indicar que hasta ese valor se acumula el 50% de mis datos y a partir de ese valor se acumula el 50% restante de mis datos. ¿Sí? ¿Alguien se acuerda cómo se obtiene la mediana o no? Se acomoda todo de menor a mayor y se... Muy bien. Y si es impar, es ese número, y si es del medio. Y si es par, se suman esos dos y se dividen dos. Exactamente. Ahí lo dijo la Ceci. Perfecto. Yo busco el valor central, ¿verdad? Si los datos son pares, busco los dos del medio, obviamente ordenados. Fundamental que se ordenen, de menor a mayor, ¿sí? Busco los dos centrales, los promedio y me da el valor de la mediana. Y si son datos impares, obviamente voy a tener un valor que esté en el medio. Y va a ser ese valor, el valor de la mediana. A diferencia de la media, bueno, cuando son datos impares, la mediana sí toma un valor de la variable. Un valor de la variable que tengo, lo toma. En este caso yo lo voy a hacer con la fórmula, voy a sacar la mediana de la edad y me va a dar 28 también. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo interpreto esto? El 50% de los egresados tiene menos de 28 años y el 50% tiene más de 28 años. ¿Sí? Uh-huh. Y la moda es lo más sencillo porque es el valor más frecuente. Meli, ¿y el 50% es menor o igual o qué onda? En realidad tiene menos de 28 el 50% y el 50% tiene más de 28. Es como tu valor central vivir. Ah, bien. No le pongas el igual en ninguno de los dos. Ah, bueno. Y el valor más frecuente, para eso me sirve la tabla de frecuencia. Si yo armo la tabla de frecuencia, ya ahí veo cuál es el que más se repite, el que tiene mayor frecuencia absoluta. Y acá viendo los datos nomás, hay 1 de 28, hay 2 de 28, es 28 también. ¿Sí? Meli, en la base de datos de los expedientes, sí, hay dos números con la misma cantidad. ¿Qué pasa en ese caso? Y en ese caso se pone, elegís o uno de los dos o pones que la moda, bueno, los valores más frecuentes son, creo que era 114 y 101. Y 101. 101. Sí. Una cosa así. Bueno, elegís uno. Es que la moda es la que menos se utiliza, Ceci. Bueno, pero nos va a preguntar, el tipo dijo que estas cosas van. Sí, pero bueno, si te la pide, bueno, ahí vos le decís, hay dos valores que son los más frecuentes, entonces bien, podría ser esta o esta, pero no más que eso, no se puede hacer mucho más, porque no hay una fórmula para calcular la moda, sino el dato que más se repite, ¿sí? Bueno, muy bonito hasta acá, porque he sacado por ejemplo, acá, medidas resúmenes de posición central de las variables cuantitativas. Practiquen sacar de la edad, practiquen sacar de el nivel salarial, ¿sí? Con esa está bueno trabajar las medidas resúmenes. Y en ese caso de la parte salarial, que no todos tienen, ¿se los toma a los 10 como cero? Ahí hay dos posibilidades.
claro, hay dos posibilidades. Vos te basás solo en los asalariados y decís, de los 10 egresados, si vos contás acá, 2, 3, Sí. 4, 5, 5 declararon su nivel de ingreso, su nivel salarial. De esos 5, el promedio es tanto. Bien. O tomás el promedio total, lo dividís en 10, pero ahí el dato va a estar sesgado. Claro. Porque de algunos no tenés el dato. Bien. ¿Entendés? Entonces yo ahí sí lo dividiría y viene sacarlo el porcentaje de los. Bien. Exactamente. ¿Sí? Bien, gracias. Bien. Bueno, hasta acá muy bonito, pero lo interesante de esto es, sobre todo si yo quiero usar estos datos para la gestión, es tratar de buscar qué asociación hay entre estas variables. ¿Sí? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué sería lo que más le interesaría a la rectora, por ejemplo, rector de esta universidad respecto a los egresados? El porcentaje que se pudo incluir en el sistema laboral. En el sistema laboral, ¿verdad? Y el nivel de satisfacción también. Y el nivel de satisfacción, porque ahí está, ahí lo han dicho las dos variables que quería que digan. ¿Por qué? Porque, ¿qué puedo suponer yo? Que el nivel de satisfacción va a estar asociado a si está empleado o no, ¿verdad? Yo puedo suponer que los egresados pueden tener un nivel de satisfacción más alto si están empleados. ¿Por qué? Porque también se puede ver es qué carrera se inserta más. Puedo ver qué carreras se insertan más, ¿verdad? Eso también. Pero, bueno, yo acá armé, quiero ver. Visto también que las mujeres también estaban más. Las mujeres estaban más. Todos esos datos yo los saco de acá, ¿verdad? Observando, puedo decir, y ahí, cuando yo quiero analizar cómo se comportan dos variables en conjunto, utilizo lo que son, muchos de acá se van a acordar, las tablas de contingencia o tablas de doble entrada. ¿Qué me permite a mí una tabla de doble entrada o una tabla de contingencia? Me va a permitir ver si existe asociación entre las variables. Ejemplo, yo acá voy a intentar ver si el nivel de satisfacción de los egresados depende o no de si el egresado tiene empleo. Quiero analizar eso porque yo supongo que sí hay una asociación, pero hasta que no lo demuestre con los datos, no puedo afirmarlo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se crea una tabla de doble entrada? Se elige. Vaya nomás, compa, ahí estoy leyendo el chat. Se elige poner una de las variables en las columnas, por ejemplo, yo elegí poner el empleo en las columnas, sea empleo, cuáles son las posibilidades, sí o no, ¿verdad? Y el nivel de satisfacción los pongo en las filas. Al revés, perdón, puse en las filas el empleo, en las columnas he puesto el nivel de satisfacción. El nivel de satisfacción puede tomar el valor 1, 2, 3, 4 o 5, ¿sí? Y lo que hago en la tabla es decir, ¿cuánto de los egresados está empleado y tiene nivel de satisfacción 1? 0. ¿Cuánto de los egresados está empleado y tiene nivel de satisfacción 2? 0. O sea que una de las variables que tomás pasa a ser elemento o unidad de, no sé cómo se la llamas vos. No, las dos siguen siendo variables. Ajá. Las dos son variables y yo voy a mostrar en una tabla conjunta cuánto de mis unidades de observación cumplen con las dos condiciones. Ok. ¿Sí? Yo acá estoy mostrando. No importa qué pongo arriba, qué pongo en columna. No importa, Vivi, eso independientemente. Bien. Después, cuando vaya a hacer la condición, cuando yo le ponga la condición, ahí sí va a importar si elijo la fila o las columnas. Pero la tabla conjunto, no. Yo simplemente voy a poner los datos, la cantidad de egresados que cumplen con las dos condiciones. Entonces voy viendo en la tabla, digo, ¿cuántos de los egresados
tiene empleo y tiene un nivel de satisfacción 3. Ninguno. Yo ya le hice la tabla, por eso ya tengo los datos acá. Digo, ¿cuántos de los egresados tienen empleo y tienen nivel de satisfacción 4? Si ustedes se fijan en la tabla, acá el nivel de satisfacción, este sí está empleado y tiene nivel de satisfacción 4. Ese es un egresado. Este que sí está empleado también tiene nivel de satisfacción 4. 2 egresados. Este que sí está empleado también tiene nivel de satisfacción 4. 3 egresados. Entonces, en esta columna, donde el nivel de satisfacción es 4 y considero que sí está empleado, la otra variable es que sí está empleado, pongo el valor 3. ¿Sí? Este 3 de acá representa la cantidad de egresados que está empleado y que tiene un nivel de satisfacción 5. Y ahora hago lo mismo para los que no están empleados. ¿Cuánto tienen nivel de satisfacción 1? 0. ¿Cuánto tienen nivel no están empleados y tienen nivel de satisfacción 2? 2. ¿Cuántos no están empleados y tienen nivel de satisfacción 3? 2. ¿Cuántos no están empleados y tienen nivel de satisfacción 4? 0. Y nivel de satisfacción 5 y no empleados, 0. ¿Qué es lo importante acá? El total, los totales, si yo los veo a los totales por fila, este 6 tiene que ser la cantidad de egresados que está empleado. Porque acá tengo el sí empleado. ¿Y cómo lo saco? Sumando todo esto, toda la fila. Y me da el valor 6. Si yo me voy a la tabla y cuento cuántos están empleados, tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Sí, vamos bien, vamos bien. Y si sumo todos los que no están empleados, me va a dar 4. Son 4 egresados los que yo tengo que no están empleados. El total me da 10, ¿sí? 6 más 4, 10, que es mi total de egresados. Y ahora, en las columnas, voy a sumar los valores de las columnas. Es decir, ¿cuántos tienen nivel de satisfacción 1? 0. ¿Cuántos tienen nivel de satisfacción 2? 2. ¿Cuántos tienen nivel de satisfacción 3? 2, 4, 3 y 5, 3. ¿Verdad? Ahora, esta tabla es la tabla general y que está puesta con números. La tengo que transformar en porcentajes. ¿Cómo voy a transformar esta tabla en porcentajes? Dividiendo cada uno de los valores internos, que serían los valores de cada celda que cumple con las dos condiciones, o sea, cumple con las dos variables, lo divido en el total de datos, que es 10. Y ahí lo hacen ustedes con todo, yo directamente, no, voy a estirar acá la fórmula y me queda esta tabla de contingencia que está expresada en porcentaje. Y acá hago las sumas, que sería lo mismo que dividir los valores de arriba en 10 igual. Sumo todo y me da el 100%, que es mi total de datos. Y ahora, adentro, en cada celda, tengo la cantidad de egresados que cumplen con esas dos condiciones. Entonces, ¿yo qué puedo leer de acá, por ejemplo? Que el 20% de los egresados no está empleado y tiene un nivel de satisfacción 3. ¿Qué puedo decir de esto? El 30% de los egresados está empleado, porque sí tiene empleo, y tiene un nivel de satisfacción 4. ¿Se entiende? O sea, leo la tabla general. Pero, si yo quiero ver si alguna de las variables depende de la otra, como lo habíamos pensado hipotéticamente, que el nivel de satisfacción va a depender del empleo, tengo que hacer una distribución marginal. ¿Qué implica hacer una distribución marginal?
Yo lo voy a explicar medio rápido ahora y cualquier cosa, está el resumen completísimo de estadística que hicimos hace poco, con clases, todo ahí, por si quieren chusmearlo, pero bueno, después por si les quedan dudas. Acá, cuando yo hago una distribución marginal, lo que quiero ver es si existe asociación entre las dos variables. Y para definir si existe una asociación entre las dos variables, tengo que tratar a una de las variables como variable dependiente y a la otra de las variables como variables independientes. ¿Se acuerdan más o menos de eso o no? No. ¿No? Yo no. Bueno, en este caso yo quiero medir o quiero encontrar si existe algún tipo de asociación o relación entre el nivel de satisfacción y el empleo. ¿Cuál se imaginan acá que sería la variable independiente? ¿El empleo? El empleo. ¿Por qué? Porque yo quiero ver si el nivel de satisfacción depende del empleo, ¿verdad? Entonces, voy a tratar al empleo como variable independiente y al nivel de satisfacción como variable dependiente. Entonces, la tabla marginal, o sea, de distribución marginal, la voy a hacer en base a que elegí como variable independiente al empleo. Miren, yo acá le pongo, yo quiero ver el nivel de satisfacción según el empleo. Entonces, el empleo está siendo mi variable independiente. Por ende, voy a trabajar con las filas. Voy a trabajar marginalmente con las filas. Para eso voy a respetar acá, todos estos totales van a ser el 100%. ¿Sí? Porque ahora yo lo que quiero focalizarme es qué pasa con el nivel de satisfacción en el total de los que están empleados y qué pasa con el nivel de satisfacción en el total de los que no están empleados. Por ende, yo para sacar este porcentaje, que ahora yo no quiero saber del total cuántos están empleados, cuántos sí están empleados y tienen nivel de satisfacción 1. No. Lo que quiero saber acá es del total que está empleado, cuántos tienen nivel de satisfacción 1. ¿Cómo voy a sacar ese dato? Dividiendo este total, ¿sí? En el total de empleados, que es 6. Por supuesto me va a dar 0% porque no hay ninguno que tenga nivel de satisfacción 1, ¿sí? Pero, ¿qué es lo interesante acá? Mira, voy a dejar este fijo. Voy a dividir todos estos valores de la primera tabla acá, estas frecuencias absolutas de la primera tabla, en 6, porque estoy trabajando con los que sí están empleados. Miren cómo cambia la lectura acá. ¿Ven cómo cambian los porcentajes? Sí. Porque yo acá, ¿qué representaba este 30%? Era la cantidad de egresados que estaba empleada y tenía un nivel de satisfacción 4. En cambio, ahora, cuando yo hago una distribución marginal, este 50% representa que de los que están empleados, el 50% tiene un nivel de satisfacción 4 y el 50% un nivel de satisfacción 5. ¿Entienden la diferencia ahí? Sí, sí, está clarísimo. Y cuando trabaje con los que no están empleados, ¿cuál es la cantidad que no está empleada? 4. Entonces, voy a dividir cada uno de estos valores en 4. Ahora mi total va a pasar a ser 4 porque estoy trabajando con los que no están empleados. Y esto también se vuelve interesante. ¿Por qué? Porque ahora, miren, yo antes decía,
El 20% de los estudiantes no está empleado y tiene un nivel de satisfacción 2. ¿Sí? Y ahora, miren cómo cambia el dato. El 50% de los egresados que no está empleado tiene un nivel de satisfacción 2. ¿Se entiende? Y acá voy a sumar los totales. ¿Qué es lo importante de esto? Que si a mí me varía... Uy, perdón. Estos totales en realidad tengo que dejar los que están acá. ¿Qué pasa acá? Si a mí me varían estos valores, ¿sí? Que son los que yo obtengo de forma marginal respecto al total, eso implica que existe una asociación entre las variables. Entonces, yo recién ahí puedo deducir que el nivel de satisfacción está asociado a si el egresado está empleado o no. ¿Se entiende? Sí, Meli. Sí. Bien. Después practíquenlo tranquilas. Va a servir un montón. Ya les voy a pasar de nuevo el material de estadística si lo leen, pero lo importante es eso, que yo pueda dimensionar que hay una relación, o sea, hay una asociación entre el nivel de satisfacción y el empleo. Yo creo que si ustedes pueden hacer una tabla de doble entrada, una tabla de contingencia en el examen, por más que no la pidas, suma un montón. Suma un montón porque es la forma de demostrar que existe esa asociación. Porque yo lo puedo pensar hipotéticamente y puedo ver los datos y decir, bueno, sí, pero ¿cómo lo represento? ¿Sí? Esta es la forma de representarla, con la tabla de doble entrada. Y después, si se animan a graficar, un golazo. Pero bueno, con que quede hecha la tabla, estamos. Bueno, esto sería más o menos cómo se podría tratar. Melanie, Meli. Sí, sí, Disculpa, Cari. ¿y esto lo graficamos con la de barras? Esta, la tabla de contingencia, se graficaba de la siguiente forma. Se hacía con gráfico de barra, pero se acuerdan que poníamos, o sea, ahí les muestro. A ver si me sale acá. Vamos con, ¿dónde está gráfico acá? Ahí está, así. Espera. Quiero ver si me está dando bien los... No, para que me está tomando empleo como una variable y no, yo necesito... Espera. Para, que te lo voy a tomar acá. Este se graficaba, ¿se acuerdan que se ponía, eran dos barritas, una para representar el sí y el no, y dentro ponía los distintos niveles de satisfacción? No. Ya les voy a hacer bien porque esta, acá me va a quedar mal graficada porque no es así. Se grafican, o sea, va una barra para el sí, una barra para el no, o sea, en el eje de las X va el empleo, y dentro de esas barras van los porcentajes de los niveles de satisfacción. ¿Se acuerdan? Sí, ya me acuerdo, Meli, ya me acuerdo. Muchas gracias. Cari? Bien, Sí, y dentro de eso, ahí vos ves que de los que sí están empleados, tienen nivel de satisfacción más alto, porque el 50% tiene 4 y el 50% tiene 5, y de los que no están empleados, lo vas a ver adentro de la barra, el 50% tiene 2 y el 50% tiene 3. Perfecto, gracias, Meli. Entonces, ahí vos mostrás la asociación que hay.
O ¿Sí? sea, Meli, nos Sí. van a dar 10 datos y nosotros vamos a tener que, lo mejor que sería que hagamos esto. Si nos dan, sí, bueno, ahí yo creo que al profesor le va a encantar, llegan a mostrar los datos así. Ah, bien, bien, bien. Es como si se animan a hacerlo está buenísimo porque, bueno, una ya lo hemos visto en estadística, entonces supuestamente es algo que ya lo tenemos aprendido e incorporado. Y dos, es la forma correcta de mostrar si existe asociación entre dos variables. Entre dos variables cualitativas, ¿no? O una cualitativa y una cuantitativa. Porque entre dos cuantitativas ahí ya pasamos, ¿se acuerdan lo que era la recta de regresión? No nos va a hacerse una recta de regresión. Seguro que no. Pero bueno, ahí yo puedo decir, recuerden que el profesor siempre decía la importancia de quién está procesando los datos, quién se está haciendo cargo de esa estadística, ¿verdad? Porque yo puedo ir a a la rectora, soy yo la estadista que procesa los datos y le digo, mirá, yo encontré que el nivel de satisfacción sí depende del empleo. ¿Sí? Entonces, una vez que encuentro ese dato, empiezo a ver, como veía recién, y digo, bueno, mirá, los que están empleados, la mayoría son mujeres. Entonces, veamos qué genera que las mujeres puedan egresarse y conseguir empleo y por ende tener un nivel de satisfacción más alto que los hombres no. Te está costando. Trabajemos en eso. O veamos de qué carreras son los que están empleados. Copiemos las buenas prácticas de esas carreras para las otras. ¿Se entiende más o menos cómo voy aplicando esto en gestión? Sí. Sí, Meli, perfecto. Bien. Todas esas son ideas que tienen que surgir a través de los datos, que yo tengo que poder mostrar a través de los datos. ¿Sí? Y así puedo ir haciendo cruce entre todas las variables. Bueno, este era el primer práctico. Ideal que lo trabajen, lo den vuelta, así hagan todo, hagan todas las tablas de frecuencia, saquen todos los porcentajes, escriban todo, el 50% son mujeres, el 50% son hombres. De los que son mujeres, trabajo solo con las mujeres. ¿Cuántas están empleadas? ¿Cuántas no están empleadas? ¿A qué carreras pertenecen? Todo eso muestro la información, ¿sí? Por tablas y abajo voy escribiendo. Eso sería lo ideal. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Siguen ahí? Sí, de 10, Meli. Aquí Bien. de 10. Genial. Meli, disculpa. Bueno, sí. Nosotros hicimos el trabajo práctico 1, todo sacamos todas esas conclusiones, pero en base a lo que veíamos, no teníamos computadora, nada como para hacer Claro. todo. ¿Cómo lo escribimos? A eso voy. ¿Cómo lo plasmamos en el parcial? Todo con tabla y gráfico. Los datos se presentan siempre en tablas y en gráfico y abajo la conclusión que vos haces. Ah, bien. Porque si vos mostrás esto, o sea, esto es la información que a vos te dan. ¿Sí? Sí. Entonces, yo tengo que poder a esto procesarlo. Por eso veíamos que vos del dato lo procesás para convertirlo en información. Esa información se la muestra estadísticamente en tablas y en gráficos. O sea, no es lo mismo que yo muestre esto así a que, por ejemplo, a esta, que es la más simple, le voy a hacer un grafiquito. No, quiero un gráfico de esta. 50-50. A que yo te la muestre así. Sí. ¿O no? Claro. Y acá te digo, el 50% son hombres, el 50% son mujeres, ¿verdad? ¿Pero lo hacemos así a modo bordador o algo así prolijo? Haces la tabla de frecuencia, vas trabajando por variable. Sí. Por Sí, variable sí. sacando los datos y cuando vos tenés procesada toda esa información, ahí pasamos a la parte de conocimiento que es, bueno, acá esta información me brindan los datos. Entonces, pienso qué propuestas o qué sugerencias le haría yo a la decana, a la rectora, lo que sea, en qué hay que trabajar. Bueno, mira, tenemos que, estas son las carreras que están teniendo más salida laboral. ¿Por qué? Porque el 100% de los egresados que pertenecen a ingeniería están con empleo, que han egresado de ingeniería están con empleo. Bueno,
copiemos las buenas prácticas de la carrera de ingeniería o veamos Claro. qué funciona ahí, qué hace que, bueno, ahí ni hablar, ya lo podés relacionar con la primera parte y decir, bueno, ¿cuál es la relación de la universidad hoy con el mercado? ¿Qué carreras se buscan? ¿Cuáles tienen mayor salida laboral? Sí. Sí, todo eso ¿Verdad? pusimos, pero Feli. escrito, sin ningún gráfico ni tabla. Todo eso pusimos justamente, lo que vas diciendo, lo pusimos Buenísimo. como propuestas. Bueno, súmenle grafiquitos y tablas, porque así se presenta la información. Bien, Feli, gracias. yo he tomado como que había que hacer las tablas solamente con la frecuencia, lo he analizado yo así con los gráficos, pero no hice esa otra tabla que estás haciendo de doble entrada, ahí yo como que yo me confundo. La de doble ¿Es entrada, necesario? Rosy, ya es un paso más avanzado que, Sí. pero sí lo hemos visto en estadística. No, ya sé, pero habría Acordate. que hacerlo así también con esto No, completamente. es que no había, recuerden que de esto no es que había una consigna de qué es lo que había que hacer. Esto queda en cada uno cómo lo quiere mostrar y cómo lo quiere presentar. ¿Sí? Claro, lo que él nos plantea es que plasmemos las observaciones y lo que vemos de todo y lo plasmemos lo más claro y amplio posible, con todas las Exactamente, herramientas que tenemos. exactamente. Y ahí Y lo que que- decía Juan recién, Cuesta. perfecto, ellos han podido analizar toda la información y plasmarla, pero no es solo plasmar la información. Después lean la clase 4 y fíjense al final, creo que estaba al final, cuando ya hablábamos de la estadística descriptiva, de cómo se presenta la información. Creo que estaba, bueno, se utilizan los gráficos, por supuesto, se utilizan tablas, y fíjense en esta parte, principios para el diseño de recursos visuales, o sea, yo no puedo ir, por ejemplo, capaz que sí pueda ir, pero lo ideal sería que no vaya con un texto así de todo esto hay que hacer. Pierde como el sentido, eso tiene que acompañar, tiene que estar anexado, pero yo para presentar los datos tengo que mostrarlos con claridad, con simplicidad, con consistencia, tiene que haber una narrativa. Y para eso me sirve a mí sintetizar todo en tablas, en gráficos, sacar conclusión por tabla, por gráfico, para después poder tomar las conclusiones. Pero vos decís que nos hace que calculemos todo o nos va a dar los datos ya calculados Bueno, es que son dos posibilidades, María. para analizarlo y proponer estrategias. Si a vos te da algo así, vos sí tenés que hacer cálculo. Por lo menos una tablita tenés que hacerle, un grafiquito hay que hacerle. Un así, no tan sofisticado como... No tan sofisticado, pero un grafiquito lo tengo que poder hacer, tengo que, sobre Claro, todo en qué me para quiero mostrar basar los yo. Capaz que eso, que yo solamente decido, me olvido de todas las otras variables y voy a trabajar con si están empleados o no. ¿Por qué? Porque quiero reforzar esto, el vínculo, no el vínculo, pero quiero que los egresados de mi universidad sí o sí consigan empleo. ¿Para qué? Para que aumenten su nivel de satisfacción. Parto de esa premisa. Ese es mi objetivo, mi meta, mi propósito como universidad. Que los egresados tengan un nivel de satisfacción alto. Bueno, ¿cómo voy a trabajar para eso? ¿Sí? Entonces, un grafiquito, una tablita le tengo que hacer. Claro, porque si no, nos vuelve cacuy haciendo No, sí, por supuesto. cálculos Aparte, mentales con decimales. a mano es una locura. Obviamente en computadora le arma un informe divino. Sí, pero obviamente. Bueno, pero en el parcial, digo... claro, tengan en cuenta. No sé cómo lo va a tomar. Puede dar un gráfico así o puede directamente dar los datos, las medidas, resúmenes, y vos decís, bueno, en base a eso, ¿qué ves? ¿Qué notas? Claro, ¿qué analizás? ¿Qué analizás? Exactamente. Que ahora lo vamos a ver con el otro caso. Él dijo que iba a dar eso que presentaba en la última diapositiva y que de ahí nosotros tenemos que observar y no sé cómo se llama ese programa. Acá ya lo vemos a ese también porque yo le mandé el informe así, ¿no? Le mandé con esto al profesor. Le mandé, ya les voy a pasar mi informe para que lo vean porque lo hice con el Looker Studio y bueno, es hermoso cómo queda muy bien presentado. Meli, ¿le has pasado por el campus? Por mail le mandé. Porque vos sabés que yo no lo pude, yo lo pasé por mail cuando pedí el mail. Sí.
y me contestó, ¿cuál es? Rocha. Sí. Me dijo que lo suba al campo y no hay chance, no lo puedo subir. Yo no encontré dónde subirlo en el campus, así que le mandé por mail. No, a pero a los mí dos. me respondió eso, que lo suba al campo y no Capaz que encontré, ya, pensé que yo era la ya inútil. capaz que ya van a habilitar para subirlo ahí, pero no está habilitado todavía, basta. Hoy a la mañana no estaba, no volví a chusmear. Claro, bien. Bien. Meli, Bueno, sí, Pato. te hago una consultita, porque ahí Sí. estaba mirando digamos, la tabla que recién hiciste vos. Ahí en la parte final dice como futuro egresado de la licenciatura, bueno, analice el uso de los datos. ¿Eso sería para que hagamos, digamos, como vos nos decías, para practicar, o hay que hacerlo y presentarlo? ¿A cuál, Pato, perdón? ¿Acá? En el cuadrito que estabas explicando recién de los egresados, todo eso. El Acá. que, sí, ahí al No, final. Pato, ese se dio en clase, fue el trabajo práctico que hicimos en Este es el clase, trabajo lo que hemos hecho en estuvimos clase. analizando. Lo que pasa es que Perfecto. Pato no estuvo ese día porque estaba enfermucho. Claro. Ese Esto que lo hemos hecho a hicimos la en clase, apurada. claro, a la apurada, pero nos dio 10 minutos así. Claro, Pero sí, ha sido muy el lecha profesor veloz. lo que pretende, lo que te dice es vos como futuro licenciado en gestión universitaria, esto lo tenés que poder analizar, tenés que poder procesar estos datos y tenés que poder brindar esa información de forma clara, precisa, con propuestas de mejora, bueno, todo lo que estamos viendo hasta hoy. Ah, claro. ¿Sí? O sea que eso ya se lo hizo. El Pero está trabajo bueno. práctico que tenemos que hacer, practicar. Pato, es el de los 200 datos que Claro, tenéis. el que Exactamente. viene ahora que quiere explicar Sí. Meli. Vamos con este, ¿les parece? Bueno, gracias, Meli. No, Gracias. de nada, Pato. Vamos Es con este distinto que, hacerlo así tranquilo como ahora a que o te esté no, gritando en el parlante y que poniéndote 5 minutos. Es muy distinto, por a mí supuesto. eso del tiempo me liquida, así cuando me dicen te queda 1 minuto, ya me pongo nerviosa, ya no puedo hacer. Y Pero cuando te bueno, grita al lado, peor. peor, sí, sí. Por Martínez eso, nos hacía lo mismo en el parcial. ay no, sí, qué horror. Pero bueno, si se pueden sentar, ahora que tenemos un fin de largo, y empezar a procesar datos y todo lo que se les ocurra de idea, anotarlo. Anotarlo porque eso te sirve para, después te dan cualquier caso y por ahí hay alguna idea que vos ya has pensado de mejor o de propuesta o de formas de analizar que te sirven después para cualquier tipo de análisis que hagas. Entonces está bueno ir registrando todo lo que van haciendo. ¿Sí? Bueno, vamos con este segundo caso que acá ya miren la cantidad de datos que hay, ¿sí? Meli, una consulta antes de que empecé a explicar, por favor, que justo yo no pude escuchar. ¿Por qué el profesor lo puso primero a los números de expedientes y lo... Vamos por eso. Justamente esto no estaba así, esto ya está ordenado. Esto estaba, a ver si lo tengo, que ya lo he hecho de todas las formas posibles. Claro, todo lo hemos filtrado después. Sí, ustedes cuando descarguen esta tabla, a ver, porque yo ya la tengo acomodada acá, pero se van a fijar que cuando la descarguen, creo que el número de expediente estaba acá en el medio, una cosa así. ¿Puede ser? Si no me equivoco. O sea, esto estaba desordenado. Segundo Estaba, ahí está. Estaba el número de la fecha de ingreso estaba primero. Estaba fecha de ingreso, tipo, no, fecha de ingreso, número de expediente, tipo y fecha de salida. ¿Verdad? Porque Sí, yo no exacto. tenía que ordenar. Así en ese orden estaba, sí. Perfecto. Porque yo sí o sí necesito ordenarlos antes que nada. ¿Cuáles son las variables acá? O sea, ¿qué puedo considerar variable? Tipo, fecha de ingreso. Tipo, fecha de ingreso. Y fecha de La salida. resolución que había que crear la variable. Bueno, para Rosy, ya vamos con esa. Momento. Sin crear variable, así como yo lo veo acá, veo el tipo, veo la fecha de ingreso y veo la fecha de salida. ¿Sí? ¿Qué pasa con el número de expediente? ¿Es una variable? No. No. No, es un dato. Bueno, es mi unidad de estudio. Unidad de estudio, observación. Es mi unidad de estudio, mi unidad de observación, de donde yo obtengo los datos. Es como el DNI del expediente, ¿sí?
el nombre del expediente si quieren. Vieron que acá no hay ningún número que se repita porque cada expediente es único. Como la patente. ¿Sí? Exactamente. Entonces, eso no es una variable, eso es el expediente. El objeto de observación. El objeto de observación. ¿Sí? Por eso lo pongo primero. Porque yo, de cada uno de estos expedientes, tengo los siguientes datos. Tengo el tipo de expediente, tengo la fecha de ingreso y tengo la fecha de salida. ¿Ok? Gracias, Meli. Bien. Una vez que yo lo ordeno, esto, bueno, yo lo dejé así, tipo fecha de ingreso y fecha de salida. ¿Para qué los voy a ordenar? Primero, bueno, para decir el número de expediente es Tuki, esto de acá, ¿no? Número de expediente. Ahora, ¿qué puedo observar yo de acá? Que tengo una fecha de salida y tengo una fecha de ingreso. ¿Qué me permite eso a mí? Deducir que, ¿qué podría sacar? Ahí la Rosy lo había dicho recién. El tiempo de cantidad de el tiempo que se tarda en los expedientes. Perfecto. Yo voy a sacar, el profesor le había puesto así, por eso le voy a poner exactamente igual, el plazo de resolución de un expediente. ¿Sí? O el tiempo que tarda un expediente, todo es lo mismo, ¿sí? ¿Cómo voy a sacar ese plazo de resolución? ¿Qué tendría que hacer yo ahí? Salida menos ingreso. Resto. A la fecha de salida le resto la fecha de ingreso, ¿verdad? Sí. Por suerte, la hoja de cálculo te lo hace un solo cálculo y ya te lo computa para todos. Entonces, ¿qué he hecho yo con esto? He creado una variable nueva a partir de los datos que ya tengo. ¿Sí? Sí. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque con esto yo voy a trabajar realmente. Eso es lo que me interesa a mí. Si yo soy la licenciada en gestión universitaria que estoy analizando los expedientes de la UNT, ¿qué me importa a mí? Hacer propuesta para que los expedientes salgan rápido, ¿no? No te vemos, Meli. Sí. ¿Ah? No te vemos. ¿Acá Yo me sí ven? la veo. Ah, acá estoy, ¿no? Sí, sí, Yo no te veo. Te escucho. Ah, bueno, ¿yo qué quiero buscar? Bueno, voy a querer que la UNT tenga una gestión eficiente y eficaz, que sea menos burocrática. Me puedo poner un objetivo verificable y decir, quiero que el plazo de resolución de un expediente, independientemente del tipo que sea en promedio 20 días. No puede tardar más de 20 días un expediente entre iniciar y cerrar. Por ejemplo, no estoy tirando fruta. No es que eso tiene que ser así. Pero bueno, para poder, por ejemplo, llegar a ese objetivo, ¿qué tengo que hacer? Analizar cómo estamos, ver la foto de hoy. ¿Qué me daba la foto de hoy? Las medidas. Resumen. Menos recursos y mayores exigencias. Bueno, no, pero estos son los datos que yo tengo. Yo voy a sacar la foto de hoy. Estadísticamente, ¿cómo saco la foto de hoy? Con las medidas resúmenes, ¿se acuerdan? Bien. Sí. Vamos entonces acá. Yo ya creé la nueva variable que va a ser el plazo de resolución de un expediente. Sentí los grillos que siente Medina, creo, ¿no? ¿Cómo? Sentí los grillos que siente Medina cuando él pregunta algo. No. Así Yo sé que estamos todos saben. Y Si bueno, yo quiero tiene sacar- que hacer otra tablita, poner el ID y al lado ordenar los datos de los plazos de los días para Bien. sacar las medidas resumen. Puedo hacer eso, o si yo estoy trabajando con la computadora, no necesariamente tengo que ordenar. Esa es la ventaja. No tengo que ordenar nada. Pongo las fórmulas. ¿Por qué puedo sacar las medidas resúmenes del plazo de resolución? ¿Quién me va a contestar? Porque es una variable. ¿Qué clasificación? Cuantitativa. Muy bien. cuantitativa. Es una variable cuantitativa porque es el plazo de resolución de un expediente en días, son los días, entonces es una variable cuantitativa. Eso me permite a mí poder mostrarla a la variable a través de las medidas resúmenes. ¿Sí? Sí. ¿Es discreta?
Es discreta, es Es discreta. discreta, ¿sí? Porque no puede tardar. Bueno, en realidad, ahí yo la voy a considerar, yo puedo considerar continua, porque ¿qué pasa si digo 157 días, 3 horas, 23 minutos, 10 segundos? Pero bueno, no, la trato como discreta porque considero que el día es un número entero. ¿Sí? Siempre eso lo puedo aclararse, sí. Puedo decir, si bien el tiempo es continuo, voy a tratar a la variable como discreta porque estoy cuantificando los días. Perfecto. Claro, porque se toman días, no horas. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa acá? Yo voy a sacar las medidas resúmenes justamente porque estoy trabajando con una variable que es cuantitativa. Resúmenes, ahí, de posición central vamos a sacar primero. Si se animan, sacamos rango, todo, ¿no? Eso también está bueno. Vamos a ver por qué. Saco las medidas resúmenes. ¿Cuáles eran las medidas resúmenes? Media. Moda. Moda y mediana. Moda. Perfecto. Diana, ¿Cómo sacaba la media? Acá voy a sumo todo, ¿verdad? Que esto nunca nos va a dar algo así para hacer a mano porque son 200 datos. Claro, ese era mi temor. No va a dar algo así para sacar mano. Miren lo que me tarda en la computadora, o sea, no hay forma. Ahí está. Saco la media. No, y aparte creo que dijo que lo va Acá a dar tengo ordenado y todo ya. Sí. Antes que nada, antes de sacar las medidas resúmenes, siempre es importante, acá lo voy a poner acá arriba, la cantidad de datos que yo tengo. Tener siempre eso como referencia, que es el N. La cantidad, la cantidad de datos, estoy trabajando con 200 expedientes, ¿sí? Eso es lo primero que tienen que identificar. Y por ahí no hicimos mucho foco en eso en clase, pero entender que esto es una muestra, ¿sí? Por lo general, siempre voy a trabajar con muestras en estadística. No estoy trabajando con toda la población, porque no son 200 expedientes lo de la UNT. He tomado una muestra de 200 expedientes que es representativa, ¿sí?, de la población de expedientes de la UNT. Pero voy a estar trabajando con muestras. Bien. Entonces, dicho esto, saco la media, miren la particularidad acá, esto es lo que le decía recién. La media da 78,56. ¿La redondeo? No. La dejo como 78,56. ¿Sí? ¿Cómo interpreto esto? En promedio, el plazo de resolución de los expedientes es de 78,56 días. Lo dejo así, tal cual. ¿Sí? No modifico nada. Sí. Saco la mediana. Selecciono todos los datos. Esperen, ya llego al final. Hay una forma más sencilla de hacerla que ya la muestro. Saco la mediana. Yo no hice el general, lo filtré por tipo directamente. Bueno, ahí Mariqui, una cosa. Ahí estuve mal. Sí, porque primero vos analizas el conjunto de datos, ¿sí? Porque vos estás tratando con los expedientes. El tipo de expediente es otro dato que vos tenés, ¿sí? Otra variable. Entonces, después, una vez que trabajamos con el total, ahí vos trabajás, segmentás. Podés particularizar. Segmentás por tipo de expediente, justamente para poder encontrar qué está pasando con los expedientes en particular que afecta al valor total. Sí, ahí yo lo di por obvio y no lo hice. Hoy. Bueno, no pasa nada, pero para que lo tengas en cuenta. Y ya mandé el mail. Bueno, igual hay que cargarlo. Cuando lo cargué, acá
Esperen que quiero copiar esto porque para no volver a hacer lo mismo. Pone acá moda, saco la moda, me da 114. Acá Ceci, por ejemplo, si yo lo hago así con la compu, me da un solo valor, entonces voy a confiar en que la hoja de cálculo lo está haciendo bien y después. Recuerden la mediana, ¿cómo se interpreta la mediana? El 50% de los expedientes se resuelve antes de los 78,5 días y el 50% después se resuelve después de los 78,5 días. ¿Sí? Acá, bueno, no me voy a poner a sacar los cuartiles ni a armar el gráfico de caja porque ya va a ser un montón, pero siempre está bueno poder observar si la distribución es simétrica, asimétrica, si tienes valores alejados por extremo, alejados por defecto, cómo afecta eso en los promedios. ¿Vos decís que nos va a dar cuartiles? No va a dar. Yo porque, bueno, a mí me gusta sacar todos los datos, pero con esta medida de posición central suficiente. Y la moda, bueno, el valor más frecuente es 114 días, ¿sí? Listo. Ahí tengo las medidas resúmenes de posición central. ¿Qué pasa acá? ¿Podrían armar una tabla de frecuencia yo con los tipos de expedientes que mi otra variable? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, porque son 3 o 4 diferencias nada más. 3 o 4 tipos de expedientes. No sé cuántos eran, me acuerdo. Voy a armar mi tabla de frecuencia. ¿Sí? Para eso, ¿qué voy a hacer? Voy a poner la variable acá. ¿Cuál variable estoy tratando ahora? Tipo. Tipo. ¿Puedo sacar medidas resúmenes de los tipos de expedientes? No. No. Lo codifica. Variable. Y lo codifica, sí. ¿Por qué ¿O no? Si lo codifico, ¿sí o no? No, nunca. No, porque es cualitativa. Porque es cualitativa. Voy a sacar medidas resúmenes solo de las variables cuantitativas. Del plazo de resolución, según el tipo, sí. Pero del tipo de expediente, no. No puedo sacar medidas resúmenes. Sí voy a armar una tabla de frecuencia. ¿Por qué? Porque si yo muestro esto así, no, es una locura. Ya me perdí, en el quinto me perdí. En cambio, si presento la información en una tabla de frecuencia que me muestre el resumen de cuántos son el porcentaje que representa insumo, el porcentaje que representa egresado, y eso lo grafico, la información está mucho más ordenada. ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces, ¿cuáles son los tipos que yo puedo tener? Puedo tener egresados. Egresado, consejo directivo, consejo superior e insumos. Perfecto. Y me falta insumo, que está acá, ¿verdad? Uy, paren que lo borré. Acá. Entonces, yo presento la tabla de doble entrada, la tabla de frecuencia, tengo la variable acá, voy a poner ahora la frecuencia absoluta. ¿Qué era la frecuencia absoluta? Del total de expedientes, ¿cuántos son egresados? Exactamente. Pongo acá, así, ahí, ¿sí? Tienen que le darme cuadrito. Ahí está. Bien, yo voy a sacar la frecuencia absoluta. Fórmula para sacar con la hoja de cálculo la frecuencia absoluta de egresados, igual contar puntos sí, selecciono el tipo hasta el final. Después, si quieren, el año que viene hacemos clases de fórmulas de hoja de cálculo, de uso de hoja de cálculo, porque impresionante todo lo que se puede hacer
Bueno, si a alguien le interesa, ¿no? Elijo esto. Me interesa. Y ahí saco. ¿Cuánto me tiene que dar este total? 200. 200, son 200 los expedientes, ¿verdad? Sí. Ahí está. Y ahora voy a sacar la frecuencia porcentual. ¿Cómo hacía? Dividía esto en el total y ahí tengo las frecuencias porcentuales. Las voy a poner. Ahí está, ¿no? Sí. ¿Qué es lo interesante de esto? De verlo así. ¿Qué podemos ir analizando acá? Que más, por ejemplo, más del 50%, si yo tengo algo que representa más del 50%, estoy hablando que la mayoría son expedientes del tipo insumos. ¿Verdad? Sí. Y no es lo mismo que yo diga 114 son expedientes de insumos. Y no estoy dando ninguna información. En cambio, si yo digo, de mi conjunto de datos, el 57% o la mayoría representada por el 57% corresponden a tipos de expediente insumos, es otra la información que estoy dando. Es la misma, pero la estoy dando más clara, más precisa, la mejor forma. ¿Se entiende? Sí. ¿Qué es lo bueno de esto? Que yo lo voy a graficar, porque siempre visualmente se ve mejor. ¿Cómo grafico una variable que sea, una constante? Ceci, mira, acá, por ejemplo, yo no voy a sacar la frecuencia acumulada. Sí. ¿Por qué? Porque no tiene un orden. No es que los expedientes tipo consejo directivo son más importantes o menos importantes que los expedientes egresados. ¿Verdad? Ok. Entonces, no le voy a sacar la acumulada porque no me va a dar ninguna información útil. Lo que sí voy a ¿Podemos decir que en las cuales no sacamos la acumulada? Ok. ¿Cómo? ¿En las cuales no sacamos acumulada? En las cualitativas sí saco, pero cuando sean cualitativas ordinales. Por ejemplo, el nivel de satisfacción. Ajá. Bien. Ahí sí, porque yo las puedo ordenar. Y si las represento con el orden que van, me permite, ¿verdad? O sea, decir por ejemplo, hasta el 80% tiene un nivel de satisfacción menor a 3. Me da más información ese dato. Bueno, para graficar, en este caso que estoy trabajando con una variable cualitativa, ¿sí? Voy a graficar con un gráfico de barras simples. Que sería algo ¿Cómo haces así. para marcar dos cosas separadas? Ahí te muestro. Selecciono acá. Voy a borrar este. Muy importante, ya te muestro cómo lo hago, pero para que tengan en cuenta, si bien a todos nos gusta el grafiquito de círculo y sí lo entendemos, si son más de 3 categorías de la variable, nunca hagan círculo. Hagan gráficos de barra. Sí, visto. Seleccionás, Ceci, mira, los tipos, apretás control, seleccionás las frecuencias. Yo voy a graficar las frecuencias porcentuales, pero podés graficar la absoluta y va a ser exactamente el mismo gráfico. Y vas a insertar el gráfico, y acá yo lo voy a cambiar y voy a poner el común. ¿Sí? Ahí está. Acá, bueno, importantísimo de los gráficos, parece una tontera, pero es muy importante que el gráfico tenga su título, es muy importante. ¿Qué estoy viendo yo acá? ¿Qué título le podría poner a este gráfico? ¿Cantidad de expedientes? ¿Según ¿Cantidad de qué? expedientes? Tipos de expedientes. Tipos de expedientes. Tipos de expedientes. Bien. Bien, estoy viendo los tipos de expedientes, pero ¿qué estoy viendo? O sea, la frecuencia porcentual según tipo de expediente, ¿verdad?
Yo le voy a poner así, perdón, porque yo necesito ponerlo completo. Frecuencia o porcentaje, porque me da un porcentaje. Porcentaje de expedientes según su tipo o tipología, no sé cómo sería. Según el tipo. Según el tipo, exactamente, según el tipo. O según el área. Perfecto. Pero como dice tipo arriba, le vamos a dejar ahí según el tipo, ¿verdad? Bueno, a mí yo soy muy obse, necesito que esto esté muy bien representado. Acá lo bueno es que, por ejemplo, se le puede poner que los valores aparezcan adentro de las barras. Necesito que los valores estén. Le pongo ahí. Le voy a cambiar el color simplemente porque sí. Y ahí. Queda más bonito, ¿verdad? Entonces tengo en el eje de las X, siempre tengo que poder leer el gráfico y que esté bien representado. En el eje de las X tengo la variable tipo, que es lo que estoy marcando. En el eje de las Y tengo las frecuencias las frecuencias porcentuales, y cada barra representa el porcentaje de expedientes que corresponde a cada tipo de expediente, ¿verdad? Entonces, Nelly, pregunto. Sí. Para hacer el gráfico, ¿tengo que seleccionar primero lo que va a ir en X y después lo que va a ir en Y, o es automático? No, automático. Se va a ordenar automático. Te lo va a ordenar automático. Sí, porque una tiene categorías, siempre las categorías te las vas a poner en el eje de las X y las cantidades de esa categoría te las vas a graficar en las barras. Y también, si hacen con la frecuencia absoluta, es exactamente lo mismo, ¿no? Nada más que en vez acá de aparecer los porcentajes, van a aparecer las cantidades. ¿Sí? Pero es lo mismo. Ahora, miren la diferencia de mostrar los datos así, toda esta tabla de datos, a mostrar algo así. Ya bueno. Miren si yo muestro así la información. ¿No queda mucho más ordenada, más visible, más linda, más clara? Y más comprensible. Más comprensible, exactamente. Yo si veo lo otro me tengo que poner a contar cuántos son de uno, del otro, no tiene mucho sentido, ¿sí? Y seguro vas a cometer errores, tenés que contar uno por uno toda esa cantidad de cosas. Total. Otro dato muy importante que se puede sacar, que si bien no lo pedía el profesor, es por ahí el rango, que es como la medida de dispersión o de variabilidad más intuitiva dentro de un conjunto de datos, que el rango simplemente es el valor máximo menos el valor mínimo. Y es muy importante, sobre todo para ubicarse. ¿Por qué? Porque yo ahí puedo visualizar cuál es el tiempo mínimo, o sea, lo menos que tarda en días un expediente en resolverse y el expediente que más tiempo tarda en resolverse. Y ahí me sirve identificar, bueno, ver cómo está la media dentro de ese rango. ¿Sí? Como para que tengan en cuenta. Como para comparar la media con el rango, al máximo y al mínimo. Para saber. Claro. Me muestra la variabilidad. Y de ahí la otra medida de variabilidad muy importante, ahí acaba de haber un rayo, es el desvío estándar. Después repasen, les voy a pasar la clase de estadística, sobre todo el material para que lo lean ahí. El desvío estándar siempre me va a mostrar a mí el promedio de distancia del conjunto de datos respecto de la media, ¿sí? Y me sirve para ver eso, a qué distancia más o menos están los datos de mi valor medio. Bueno, todas esas son como más cuestiones estadísticas que después las vemos si quieren, pero ahora lo que pedía esto y lo más importante es poder ver las medidas resúmenes y que yo pueda en una tabla sintetizar la información que tengo. ¿Sí? Perfecto. Ahora, ¿qué es lo interesante acá? Si yo quiero analizar un poco más,
que muy bonito esto, yo veo y digo, bueno, listo, el plazo de resolución es de 78, qué sé yo. Pero ¿qué pasa dentro de cada tipo? ¿Qué pasa si yo me hago esa pregunta? Y digo, a ver, ¿cuánto están tardando en promedio por tipo de expediente? ¿Cómo se ¿Doble siente? entrada? ¿Hacemos doble entrada? No, ahí no vas a hacer una de doble entrada, sino vas a trabajar cada tipo de expediente por separado. Sí sería más o menos una tabla de doble entrada, pero para poder sacar los datos voy a trabajar con cada uno de los tipos de expediente. ¿Sí? Ok. Forma... Voy a hacer esto general en forma particularizada para cada uno. Exactamente, voy a categorizar, voy a particularizar, voy a segmentar los tipos de expediente. ¿Sí? Para eso... Pregunta. Sí. ¿En el práctico hay que hacer eso o no necesariamente? Sí, yo lo haría. En el práctico sí. Porque ahí sacas los datos más interesantes. Yo voy a trabajar en otras hojas, simplemente para que no se mezcle con esto. Igual después se puede presentar todo junto. Para poder hacerlo acá en la compu, voy a filtrar, ¿sí? He puesto un filtro, entonces voy a filtrar los que son egresados. Acá. Bueno, hay una forma mucho más sencilla que es la siguiente. Miren, si yo filtro acá, egresados, y voy al plazo de resolución y selecciono todo, acá abajo me dice la media. ¿La ven? ¿Qué es 172,70? Sí. ¿Y ahí te dice el máximo y el mínimo también? Y el máximo y el mínimo. Y el recuento. Sí. O sea, son 16. Yo, esto que está acá, me dice, la suma no, eso no importa, porque sería como la suma de la cantidad de días de todo. En este momento no es lo que me importa. Me importa la media. ¿Qué leo yo de ahí? El promedio de tiempo de resolución de los expedientes correspondientes a egresados es de 172,70 días. El tiempo mínimo, o sea, el expediente que menos tardó de la muestra en resolverse correspondiente a egresados, tardó 122 días. El expediente que más tardó en resolverse de egresado fue de 249 días y corresponde con el total, con el máximo del total de datos. ¿Sí? Y la cantidad de expedientes que estoy procesando de egresado es 17. Miren si yo comparo esto, ¿sí? Con el total de datos que yo tengo, con las medidas resúmenes que saqué del total de datos. La media del total de datos era 78, ¿se acuerdan? 56. Y miren la media si trabajo solo con egresados. Es 172. Entonces, ¿qué conclusión puedo sacar de eso? El primer grupo de expedientes con lo que yo voy a trabajar, si quiero reducir el tiempo de plazo de resolución, va a ser con egresados. Porque me está disparando la media una brutalidad. O sea, no puede tardar un expediente 172 días en promedio. Pero bueno, ahí también tengo que tener en cuenta que egresados posiblemente sean expedientes de títulos. Claro, claro. Sí. Entonces, ¿qué puedo decir ahí? Bueno, si el procedimiento de un egreso hasta que obtiene el diploma, que ahí sería el cierre del expediente, ¿cuánto debería ser? ¿60 días? ¿Es prudente? Bueno, tengo que tratar de bajar la media de este tipo de expediente de 172 a 60. ¿Cómo hago eso? Capacito a mi personal, necesito más personas, necesito innovación tecnológica, necesito comunicar cómo es el procedimiento en todas las áreas involucradas, necesito hacer un cursograma, necesito hacer manuales de funciones. ¿Ven cómo se relaciona todo? Sí, sí. ¿Es lindo o no? Es lindo. Meli, ¿yo puedo hacer una tabla y poner todo lo que estamos viendo, egresado, todas las variables con esto?
Sí, total. Esa es la idea, que yo haga la tabla. Yo ahora lo hablé así, pero por supuesto la idea es que yo la haga la tabla. Y eso con un gráfico para demostrar cuáles son los que más se demoran. Exactamente. Yo acá, si quieren, les voy a poner, ya la tengo hecha la tabla, en realidad después ustedes trabajenlo bien, pero miren, yo acá ya hice esta, me voy a copiar, para que la podamos ver sintetizada la información. Miren, yo me hacía la pregunta de qué pasa con las medidas resúmenes según el tipo de expediente. O sea, quiero saber, perdón, qué pasa con la media, voy a poner no con las medidas resúmenes, sino directamente voy a poner con la media. ¿Sí? ¿Qué pasa con la media según el tipo de expediente? Entonces, saco la media según el tipo de expediente, ¿sí? Y ahí es donde yo digo, pará, egresado está tardando un montón. Insumos, que a su vez es el más, no el más representativo, sino el que más cantidad de expediente tiene, también tiene un plazo de resolución por encima de la media del total. ¿Sí? ¿Por qué tarda tanto un expediente de insumos? Bueno, lo puedo asociar porque capaz que ahí, estoy flasheando, ¿no? No sé si será así, pero porque ahí van los procedimientos de compra. Exacto. Licitación, porque necesitan presupuesto, autorizaciones, depende de otras áreas. Y aparte hay menos recursos, mayores exigencias. Exactamente. Bueno, entonces ahí me pongo a analizar y digo, a ver, ¿cómo puedo hacer que ese proceso de compra sea más eficiente? Si bien tiene que cumplir con requisitos que sí o sí tiene que cumplir, como contar con los presupuestos, las cotizaciones, llamar a licitación, depende del monto, bueno, todo lo que ya hemos visto que tiene que cumplir. Bueno, pero ¿cómo lo puedo hacer más eficiente? El departamento de compras tiene un manual de procedimiento. Las personas que están en compra cuentan con la tecnología necesaria, con los recursos necesarios para poder proceder más eficientemente el trabajo. ¿Ven? Son todas cosas donde yo puedo ir poniendo el foco para decir esto, si yo hago esto, se puede reducir el tiempo. En vez de 30, no te digo lo voy a bajar a 2 días porque es imposible, pero bueno, sería prudente que en 30 días ese expediente esté cerrado. Que si entra un pedido de compra de un insumo, a los 30 días el insumo ya esté donde tenga que estar y el expediente cerrado. En un mundo ideal, ¿no? Pero bueno, pensemos... El país de la maravilla, como ha dicho el profesor. Sí, pero siempre pensemos en positivo, en que en algún momento eso se va a lograr. Bueno, por ejemplo acá el consejo directivo, la media es 29,97. Dentro de todo es lo más bajo. ¿Qué hace que eso sea tan bajo? ¿Por qué tarda menos? Y bueno, porque el consejo directivo es un órgano de gobierno de la facultad y emite resoluciones. Entonces, todo lo que empieza con un expediente se tiene que resolver. Bueno, están resolviendo en un plazo de 29 días. ¿Eso es alto o bajo? Me pregunto. Bajo. Bajo, o sea, está dentro de todo bien. Ahí tengo que analizar cuántas sesiones, cuánto sesiona el consejo directivo de la facultad por mes, cuántos temas tratan, cuánto tarda entre que tratan el tema y se emite resolución. Bueno, el promedio evidentemente es de 29,97 en un mes, está bastante bien. Bueno, ¿cuáles son las buenas prácticas de esos expedientes? ¿Qué curso, qué procedimiento llevan esos expedientes que hace que sea más eficiente que el resto? ¿Se puede implementar algo de eso para el Consejo Superior, para que pueda bajar el plazo en el Consejo Superior? Son todas preguntas que me puedo hacer y puedo pensar cómo mejorarlo. ¿Se entiende más o menos? Sí. Bien, ¿esto lo puedo graficar? Claro que sí, lo puedo graficar, exactamente que el de recién. Voy a cambiar el gráfico nomás solo para que hagamos uno distinto, pero voy a venir acá, perdón. Voy a ir a insertar gráfico. Circular no, porque tengo más de 3 categorías. Voy a poner este para... También pueden ser las barras así. Miren, este me ha aparecido sin título, sin nada. Entonces, lo voy a poner. No, está copiado.
¿Qué Está título captado, podría Meli. ser? Este le voy a poner promedio de plazo de resolución según Tipo. tipo de expediente, ¿verdad? Y acá quiero que me aparezcan los datos. Perdón, acá. Y le voy a poner otro color, por ejemplo este. Ahí está. ¿En el Excel es más o menos así de fácil? Igual, exactamente igual. Incluso el Excel ya lo muestro porque eso quería mostrarse así. Perdón si lo estoy haciendo muy extenso, pero ese lo quiero mostrar también para que vean ahí cómo se sacan las medidas de resumen de una forma muy sencilla. Pero bueno, acá yo tengo el gráfico, ven, y puedo observar cómo es el promedio de resolución de un expediente, y acá veo que egresado está mal, entonces, bueno, no es que está mal, pero digo, es el que más tarda, entonces si yo quiero trabajar para reducir el promedio de tiempo de resolución de los expedientes, lo primero que voy a hacer va a ser ir a egresados y a insumo. Que está bien, ahí cuando yo indago, bueno, un título no se hace en 2 días. Pero eso, conocer cómo es el procedimiento, también me sirve a mí para plantear un objetivo. Porque yo ahí, ¿qué es lo importante de esto? Esto a mí me sirve para armar indicadores. ¿Se acuerdan que hemos visto algo de indicadores? Con un indicador yo puedo decir, esto es un indicador. El promedio de plazo de resolución, este de acá, el que he sacado del total, por ejemplo, esta media es un indicador. ¿Por qué yo lo puedo usar de indicador? Porque yo digo a la fecha de hoy, a octubre 2024, el promedio de plazo de resolución es de 78,66. ¿Cómo mido ese indicador? Dividiendo el plazo de resolución de cada uno de los expedientes en el total de expedientes, ¿verdad? Esa es la forma de medir ese indicador. ¿Para qué me sirve a mí el indicador? Porque yo voy a implementar un montón de mejoras para tratar de reducir este tiempo para en 6 meses medir el mismo indicador, la media del plazo de resolución y ver si bajó o no. Claro, ¿Sí? hacer el control, diría. Hago el control, exactamente. Y ahí yo me planteo un objetivo. Digo, analizando cómo son los procesos y toda la cuestión, creo que lo óptimo sería que el plazo de resolución, teniendo en cuenta todos los tipos de expedientes, no me voy por tipo de expediente, tengo en cuenta todo, tiene que ser de 50 días. Bueno, si ese va a ser mi objetivo, ¿a través de qué acciones voy a tratar de cumplir con ese objetivo? Voy a contratar más personal, voy a capacitar a mi personal, voy a renovar Nuevos los equipos, soporte tecnológicos, técnico, todo. Que no falte todo el eso. personal, que esté contento, que trabaje bien, reunión de grupo. Voy a motivar a mi personal, exactamente, todo eso. Y a su vez, de cada una de esas acciones también puedo poner un indicador. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, a ver, quiero aumentar mi cantidad de personal. ¿Por qué? Porque mira, también hay que analizar si la demora es propia de la oficina o es externa. por motivo externo. Total. Por eso vos ahí te focalizás en cada caso. Pero, por ejemplo, yo digo, voy a trabajar con egresados porque no puede ser que el promedio sea 172,7 días que el egresado tenga el diploma, por ejemplo. Quiero mejorar eso. ¿Por qué? Porque justamente he visto que necesito que los que se reciben tengan el diploma porque eso les permite obtener más rápido, insertarse más rápido laboralmente y mejora el nivel de satisfacción de mis empleados, de mis egresados. Mira cómo voy relacionando todos los temas. Entonces digo, bueno, a ver, ¿cuál sería el procedimiento óptimo que me arroje un indicador del tiempo de demora que tendría que tardarse un expediente de egresado? 90 días. En 3 meses, desde que se egresa la persona, a los 3 meses ya tiene que recibir el título, no puede tardar más de eso. Por ejemplo, no estoy haciendo todo supuesto. Bueno,
si parto de eso y mi tiempo promedio está siendo 172, estoy en el horno, si quiero que sea 90 o no. Entonces ahí me pongo, digo, a ver, en un mes no lo voy a resolver, no voy a bajar en un mes de 172 a 90. Pero capaz que en un año sí. Capaz que si yo digo, en octubre de 2025, en un año de gestión, quiero que el tiempo, el plazo promedio de los expedientes de egresados sea de 90 días. ¿Sí? Entonces ahí empiezo a pensar a través de qué acciones yo voy a poder cumplir eso. Bueno, veo cómo está constituida mi personal, quiénes forman parte de mi personal de egreso. ¿Esas personas están capacitadas o no? ¿Se necesita más gente o no? ¿Cómo es la relación dentro de esa oficina? ¿Hay liderazgo? ¿Hay motivación? Todo lo que me pueda preguntar. ¿Las computadoras funcionan? ¿Tienen los insumos necesarios? ¿Hay un personal técnico específico que procese los datos de una forma más rápida? Y todo eso me lo puedo poner como de metas a cumplir. O como sugerencias podría ser. O como sugerencias, claro, porque bueno, no soy yo la que lo va a hacer, pero le sugiero al decano, a la decana, mira, todo esto se podría hacer, se podría implementar para que tu tiempo tu plazo de resolución de un expediente baje. ¿Se va entendiendo más o menos? Sí, Meli. Sí, totalmente. Sí se entiende. Bien. ¿Qué más hay que hacer, Meli? No, con esto es suficiente. Escuchá, Meli, una preguntita. Como dijo el profesor en el examen, que van a ser 3 casos. Por ejemplo, lo que yo entendí es que un caso tenemos que hacer el árbol de problemas y el árbol de objetivos. El otro caso nos presentan algo así, nosotros tenemos que analizar. Y el primero que corresponde a la unidad 1, ¿qué sería como un problema en alguna oficina que tenemos que detectar también y analizar? Como el caso de la oficina de títulos que vemos de la unidad 1, Rosy. Claro. Por ejemplo, en algo así. curso, en área académica, no sé, en biblioteca, en alumnos. Andás a ver. Él ha dicho que va a subir, creo, un par de ejemplos como para que practiquemos. Espero. Así que, si sube, ahí lo vamos viendo. De todas formas, sí pensaba, si les parece, la semana que viene, yo quiero este fin de semana, aprovechando que es fin de largo y que no tenemos clase, armar el resumen de estudio. Y de ahí, si quieren, lunes o martes, podemos juntarnos como para hacer una clase y repasar todo. Dale, como para hacer aporte cada uno, Sí, buenísimo. Un problema y planteemos así. Está bueno. Sí, y entre todos vamos discutiendo, hacemos como un bello puesta en común de la... ¿Quién dijo que va a dar clase de apoyo? Él igual da clase de consulta, sí. Va a dar una clase de consulta también, podemos ver si la hacemos antes o después, pero nos juntamos nosotras y vamos analizando ahí el árbol y el árbol de problema y el árbol de objetivos. Sí, esos dos, sí, ese es el tema de proyectos. Vayan leyendo igual las clases, no se cuelguen y vayan leyendo porque, bueno, es muy importante, nada, más allá de poder armar el árbol o no, la cuestión de proyecto, identificar el problema central, la formulación, la evaluación ex ante, ex post, todo eso ya hay que poder... A ver, eso es lo que decía yo, siempre lo digo. Están buenos los exámenes que son para desarrollar porque ahí una pone toda su creatividad y todo su conocimiento y sabiduría, lo expresa en palabras, pero siempre está bueno utilizar conceptos, poder conceptualizar los temas que estás tratando, ponerle un breve concepto para que quede, eso suma un montón. Meli. No solo el desarrollo. Sí. Meli, yo le pregunté al profe, digamos, si iba a dar también algunos temas de teoría, esas cosas. Sí. Y dice, obvio, teoría también va. Y bueno, tiene es que sí. que saber, dice, y agregar teoría, aparte de los casos. Nada de teoría. Rocha nos dijo nada de teoría a nosotros. Claro, es que Pero no Medina es me dijo que sí. Aplicar a la teoría. Te la hacen claro. aplicar.
No es que te va a hacer una pregunta, por ejemplo, ¿qué es la formulación de un proyecto? No te va a preguntar así porque eso no tiene sentido. ¿O qué es la gobernabilidad? Vas a tener que saber hacerlo. No. O tenés que saber explicar dentro del desarrollo de la respuesta que hagas y conceptualizar. Si hablamos de gobernabilidad, nos estamos refiriendo a tal cosa. Bueno, ¿por qué se busca eso? ¿Por qué la universidad es compleja? ¿Por qué buscamos que haya coherencia entre la estructura, entre la parte administrativa, entre el gobierno de la universidad? Bueno, todo eso tiene que ir conceptualizado también. Por eso es importante estudiar la teoría y es lo que va a servir para después poder desarrollar la respuesta también. Perfecto, ¿Sí? Meli. Totalmente. Bien. Bueno, si les parece, cortamos acá. Y gracias. Yo me tengo que ir. Por favor. Sí, no, Gracias, ya Meli. procesen los datos como quieran. Esto es como lo importante que hay que mandar. Y ya les mando mi informe. No pudimos ver nada del Look Studio, lo vemos en otra oportunidad, pero ahí les mando el informe para que vean cómo quedan los grafiquitos ahí de lindo. Gracias. Meli, ¿qué tengo que hacer en el práctico? Esto que me has hecho ahora, ¿verdad? Exactamente esto, Vivi, sí. Presentale así. Bien. Gracias. Escuchá, Meli, ¿cómo andás? Sí. Consulta. ¿Cómo era la fórmula para sacar la frecuencia porcentual? La frecuencia porcentual, Sí, acá, porque mira, Pavo. Yo lo sé sacar en el Excel, pero Bien. no me acuerdo la fórmula para sacarla manual, porque en realidad nosotros nos van a dar para hacerlo Sí. manual. Si lo haces manual es dividís la frecuencia absoluta en el total de datos y multiplicas por 100 y eso te da el porcentaje. Okay. Ahí estaba enredada y no me acordaba bien cómo era. Bien, Perfecto. Genial, ahí. genial. Bueno, Listo. igual hay cualquier duda, te vamos a estar jodiendo. Obvio, sí, me preguntan porque, bueno, yo daría 10 horas de clase de estadística. No, sí se nota que te gusta y tenés pasión. Hay muchísimos temas más que podemos ver y que incluso se lo pueden utilizar esos datos para procesarlo, o sea, para poder, sacar conclusiones, sobre todo como en la distribución, pero bueno, lo podemos ver en la clase de repaso. Igual quiero ver cómo es la fórmula en Excel para hacer la frecuencia porcentual. En Excel es simplemente dividir la frecuencia absoluta en el total y le pones, lo formateas como porcentaje. Ok, gracias. Bueno, compas, dale, les descargo esto, les mando, así lo tienen de insumo y ya les mando mi trabajo también, así lo ven. Gracias. Meli, ¿hasta cuándo es la presentación de este trabajo de gestión, el último? ¿Cómo, Cari? ¿Cuándo se vence el último trabajo de gestión? No sé, pero bueno, súbanlo hasta el viernes. Meta. Dale, Dale. gracias. Bueno, Gracias por todo, Meli. Gracias, Meli.